Bien, pues en esta mañana el tema a compartir, aunque seguimos una misma línea, utilizando distintos textos, hablamos del Dios de lo imposible, y en esta mañana me quisiera centrar en cómo manejar como cristianos situaciones difíciles. Lo hermoso, me he dado cuenta, de todas las predicaciones que se centran en la palabra de Dios, sea bien en nuestra congregación o en cualquier otro lugar. Cuando uno intenta ser fiel a lo que la palabra del Señor dice, la conclusión siempre es la misma: una dependencia absoluta de Dios. ¿Y cómo puedo yo depender de Dios? Obedeciéndole. ¿Y cómo puedo obedecerle? Conociendo su voluntad. ¿Y cómo puedo conocer su voluntad? Leyendo su palabra. Es como un bucle que al final nos lleva exactamente a lo mismo: acercarnos a Él en oración a través de su palabra y, lógicamente, poniendo por obra su voluntad. ¿Cómo manejar situaciones difíciles? La palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, está llena de situaciones que fueron difíciles. El otro día hablamos de lo imposible para Dios. En esta ocasión vamos a hablar de situaciones que eran complejas, eran complicadas. Todos sabemos, nadie ignora, y de hecho el paralelismo que siempre hemos hecho entre toda la andaduría que tuvo el pueblo de Dios desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida. Se habla de 40 años, pero no fueron 40 años que ahora mismo en coche se haría en un pispás. Bueno, en avión ni os digo, llegas enseguida, pero ellos tardaron 40 años dando vueltas y vueltas. Yo me voy a parar en ese recorrido, me voy a parar aquí, ya casi al límite. En el 38 años de su peregrinaje estaban en el mismo sitio, habían vuelto al mismo sitio del desierto por segunda vez. Estaban en Cádiz, en el desierto de Zin, que más o menos es lo mismo. Bien, pues, ¿cómo manejar situaciones difíciles? Yo pienso que todos los que estamos aquí en este caso vamos a hablar un poco de nuestro carácter. Nuestra forma de ser, cada uno tiene lógicamente una forma de ser completamente distinta. No sé si te ha pasado a ti, a mí se me ha pasado, sobre todo con el ordenador. En otras circunstancias tú a lo mejor estabas lleno de rabia por cualquier motivo, y al final sale a relucir lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca no solamente, sino que también actuamos. Nos ponemos a arreglar algo, a reparar algo, y nos damos cuenta de que no podemos, y al final golpeamos y no puedo. A mí me ocurre con el ordenador cuando intento descargar una aplicación, cuando intento hacer algo que no entiendo, y al final termino enfadado con el ordenador y golpeo mi ordenador. Y sale mi ira. Digo, Señor, no he sabido manejar bien esta situación. De ahí el título de esta mañana: cómo manejar situaciones difíciles. Esto es un ejemplo muy fútil, muy sencillico, de la vida cotidiana, de la vida diaria, pero ¿a quién de nosotros en un momento determinado de nuestra vida no se ha asomado por la rendija de nuestros actos esa actitud de ira, de rabia, de no saber cómo manejar nuestra situación? Y lógicamente en ese momento es cuando tenemos que hacer lo que al principio decíamos y lo sabemos. Pero por eso constantemente nos tenemos que estar dando el consejo. Porque aunque lo sepamos, no está mal que recordemos que siempre debemos de terminar dependiendo única y exclusivamente del Señor. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay ninguna panacea de nadie que venga de por ahí y nos diga, sea de América, sea del continente que sea, a decirnos, a darnos la solución mágica. Eso nos ha pasado a los cristianos evangélicos durante mucho tiempo. Ha salido un libro muy bueno, este te dará la solución. No, ha salido este otro. Eso es como los adelgazamientos. El adelgazamiento del doctor Cho, el adelgazamiento del doctor tal, y vamos buscando la forma. Y a veces la forma más sencilla es cerrando la boca. Pero bueno, lo mismo nos puede ocurrir con la palabra del Señor. Buscamos como una palabra mágica, un culto especial, un ministerio específico que venga y te dé la solución para siempre, o ese libro en esa estantería que te recomiendan. No estoy contra los libros, leo muchos libros, pero no existe ningún libro mágico donde alguien que haya tenido una experiencia natural y siguiendo esos pasos al pie de la letra ya vas a conseguir lo que deseas. No. El único libro, ya lo hemos dicho siempre, y eso lo repetiremos hasta la saciedad, es la palabra del Señor. Vamos a leer unos textos que se encuentran en el libro de Números. Vamos a estar en Números toda la mañana. Quizá
salgamos un par de veces solamente para leer en Proverbios y no sé qué otro texto más tengo por ahí. Pero en Números, en el capítulo 20, hay una situación específica, en un momento específico de ese recorrido del pueblo de Israel por el desierto. Y dice así la palabra del Señor. Y no nos desviemos del título, ¿cómo manejar las situaciones difíciles? Dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí también fue sepultada, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Eso dice Números 21 y 2. Si no lo he contado mal, esta es la séptima gran murmuración del pueblo de Israel a lo largo de este recorrido. Habían murmurado anteriormente, si empezamos a leer el libro de Éxodo, Levítico, Números, hasta llegar a Deuteronomio, todo el Pentateuco, vemos el recorrido, y esta era la séptima gran murmuración que habían tenido. Por eso dice, no hablaron de, sino hablaron contra. Había una situación, no había agua y lógicamente pues el pueblo murmuró. Lo que vamos a hacer en esta mañana es vamos a ver algunos aspectos de las reacciones que produce la dificultad en nuestra humanidad de lograr cualquier cosa o de conseguir cualquier fin. O sea, para que lo entendáis, ¿cómo reaccionamos ante ciertas dificultades? ¿Cómo solemos reaccionar? Lógicamente, lo primero es, actuamos muy humanamente. Después parece que nos vamos centrando, ¿verdad? Vamos centrando y al final deberíamos de terminar siempre rendidos a los pies del Maestro, con la palabra del Señor abierta, diciendo, Señor, heme aquí, ¿qué hago en esta situación? Ese debería de ser siempre nuestro fin en una situación difícil, en una situación compleja. En este caso, el pueblo de Israel simboliza un poco, bueno, en la simbología que siempre se ha hecho, la conocemos. Egipto, el mundo, el recorrido por el desierto de nuestra vida. Moisés, el caudillo, es el que lo saca. Cristo nos saca de la esclavitud. Faraón es Satanás, que tiene oprimido al pueblo de Israel trabajando durante 400 años en Egipto. Toda esta simbología la conocemos. Y este peregrinaje hasta llegar a la tierra prometida, quizá en nuestra vida, aquí en la tierra, que es breve, pero en esta vida breve que llevamos aquí, todos pasamos por situaciones similares a las que pasó este pueblo. Vamos a ver algunos aspectos simplemente de las reacciones que podemos tener ante ciertas situaciones. Primero, en nuestra humanidad, porque somos humanos, en nuestra humanidad las dificultades siempre, no vamos a hablar del tamaño de ellas, las dificultades siempre producen diferentes reacciones. Hemos leído en este texto del libro de Números, ahora pasaremos a leer el tercero, el cuarto, el quinto versículo, hemos empezado en el 1 y el 2, que se juntaron contra Moisés y Aarón. Esto pues nos habla de oposición, resistencia, rebelión, actitudes pues que se elaboran, se fabrican, se cuecen en un corazón que está enojado. En este caso, en el corazón de los israelitas. El corazón de ellos está enojado y, lógicamente, lo expresa. Casi siempre el enojo o la rebeldía o la ira se manifiesta siempre en palabras. Está el pensamiento, el razonamiento y la palabra. Ese es el proceso. Viene un pensamiento. Si no lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, ese pensamiento se puede cocer de mala manera y produce un razonamiento quizás erróneo. Y ese razonamiento al final termina en una palabra, rebelde. Eso nos puede pasar a todos y de hecho nos ha pasado en momentos muy específicos de nuestra vida. Después decimos, Dios mío, de nuevo, he vuelto a meter la pata. Porque en lugar de llevar cautivo este pensamiento a tu obediencia, lo he razonado según mi conveniencia, lo he cocido a mi manera y al final sale lo que hay. Y al final sale lo que hay en nuestro corazón. En este caso había un problema, había una circunstancia y la reacción del pueblo es, rápidamente lanzaron toda su agresividad contra Moisés y Aarón. Así que la palabra del Señor nos enseña en el versículo 3, en el siguiente versículo nos enseña lo siguiente. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá
hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. O sea, ojalá. ¿Para qué nos sacarían de allí? Porque allí por lo menos, aunque recibíamos la vara de Faraón para poder fabricar de una forma acelerada aquellos ladrillos, pero por lo menos a la hora de comer comíamos puerros y cebollas, comíamos buenas verduras, pero es que aquí no tenemos ni agua y el ser humano no puede vivir sin agua. Son los razonamientos que haríamos también nosotros porque nuestra humanidad reacciona de esa manera. Habló el pueblo contra Moisés, entonces surge ahora la murmuración, la calumnia, palabras contra Moisés e incluso contra su propia vida, la vida de ellos, de los israelitas. Pues dijeron, ojalá hubiéramos muerto. Yo no pienso que querían morirse, era una expresión, ojalá nos muriéramos, pero realmente no lo decían de corazón. Lo que estaban expresando era un acto de murmuración. Recordar que en el versículo 1 y 2 hemos hablado del entierro de María, de la hermana de Moisés y de Aarón. Y todos conocemos aquel episodio donde María y Aarón hablaron contra su hermano, diciendo ¿qué pasa? ¿Es que solamente por la boca de Moisés habla Dios o qué se ha creído este? O algo así. Y lo que más me gusta no es eso, sino porque todos tenemos actitudes que no son correctas siempre, en algunas ocasiones, sino que la palabra del Señor inmediatamente después, y el versículo no lo busco, sino que lo recuerdo, dice, y lo oyó Dios. A Dios no se le escapa ni una sola palabra que nosotros digamos ante una reacción de este tipo. Dios lo oye todo, Dios lo escucha todo, a Dios no se le escapa absolutamente nada de nuestra vida. Incluso la Escritura nos enseña cuál fue el pecado de estos que se quejaron, la de sus padres, la de la anterior generación. Pues el problema que tuvieron fue el mismo, fue la murmuración. Pero no habían aprendido la lección, lamentablemente. De hecho, os he dicho que es la séptima gran murmuración a lo largo de todo el recorrido. Ellos hablan de sus padres, pero sus padres habían caído exactamente en el mismo error y parece que sus hijos, después de todo lo que habían visto, de lo que habían padecido, no habían aprendido la lección. No aprender las lecciones del pasado, esto sí lo he anotado, es construir los errores del futuro. Por eso dice la misma Escritura en el libro de Proverbios 3, 11 y 12. En Proverbios 3, 11 y 12 nos habla las Escrituras de que tenemos que aprender de las lecciones del pasado para evitar el futuro. Pero bueno, en este caso de la palabra del Señor. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. Porque Dios, bueno, eso estoy diciendo yo, porque Dios al que ama disciplina, Ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, pues menos mal, como el Padre al Hijo a quien quiere. Por eso cuando nos sintamos disciplinados por Dios, por el Señor, por cualquier actitud incorrecta, por alguna mala reacción, tenemos que aprender de ella. No te fatigues en su corrección. No nos cansemos de decir, Señor, bueno, pues ya está. Lección aprendida. Hasta la próxima y vamos a seguir aprendiendo las lecciones a lo largo de nuestra vida. Hijo mío, no menosprecies la lección del Señor. Es fundamental que aprendamos de los errores. Bien, pues ante las dificultades, cada uno como somos distintos, reaccionamos de distintas maneras. Es que daros cuenta, yo voy a empatizar un poco con el pueblo de Israel. No digo empatizar en el sentido que haría lo mismo, que me imagino que sí, sino ¿qué situación vivían? Pues vivían la presión del desierto. No creo que en un desierto haya muchas comodidades, ir andando por un desierto no sé a qué temperatura. La temperatura máxima en estos días ha sido bastante grande, casi llegamos a 50. Y yo, en uno de los viajes a Israel, yo siempre decía, bueno, Israel he conocido una temperatura, pues casi la alcanzamos el otro día en Cartagena. La máxima fue que conocí 54 grados en el desierto. Y recuerdo algo muy gracioso de una hermana de una congregación, que es Fina, hermana de Salvador, tú sí sabes quién es, con el abanico en el desierto. Dice, uy, hermano, qué calor hace. Digo, no va a hacer calor si está en el desierto. Parece que no se había ubicado en qué lugar se encontraba todavía. 54 grados son muchos grados. Y el pueblo de Israel caminando tantos años por el desierto, eso es una presión. Después la ausencia de agua, porque es un entorno distinto estar en Groenlandia que encontrarse en el desierto de Gobi, la falta de agua.
Entonces eso, lógicamente, pues les hizo en su humanidad expresar enojo, inconformidad, queja. Daros cuenta que cuando estamos enojados utilizamos dos palabras casi todos, que es la de siempre y nunca. Cuando nos enfadamos con alguien, sea con nuestro cónyuge o con nuestro hermano, le digo, porque tú siempre eres el mismo, porque tú nunca vas a cambiar. El siempre y el nunca es una sentencia de muerte que nos estamos echando sin darnos cuenta. ¿Cómo que siempre? Será algunas veces. ¿Cómo que nunca? Será algunas veces. Pero es más sencillo cambiar algunas veces y casi siempre por el siempre y por el nunca. Ahí mostramos todo lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. Y por eso es por lo que dijeron, ojalá nos hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Pues capítulos más atrás había muerto Coré, Datán, Abirán, ahora había muerto María, y lógicamente toda esa generación fue quedándose en el desierto, y todos lo sabemos, bueno, por escuela dominical algunos y por estudios bíblicos otros, que solamente Josué y Caleb llegaron. Ni aún el mismo Moisés pudo ver, pero sus pies no pudieron tocar la tierra prometida. Seguimos en el mismo libro de Números, en el capítulo 20, versículos 4 y 5, que dice: ¿por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho huir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aún de agua para beber. Señor, ¿por qué te conocí? Yo pensaba que conociéndote ya se habían acabado los problemas, pero sigo teniendo problemas en el hogar, en el trabajo, en la casa, en mi vida, tentaciones. Si esto no para, claro. Por eso la Biblia no dice el que persevere hasta su cuarto año de conversión, dice el que perseverare hasta el fin. Hasta el fin, hasta el fin. Y después dice, a base de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el crisol del Señor. Y en ese crisol Él nos va dando forma, va quitando todas las asperezas, todo el sobrante, porque quiere hacer, somos joyas en sus manos. Y las joyas siempre deben de ser sometidas a grandes presiones y a grandes temperaturas. Lo sabemos, pero lógicamente a ninguno nos gusta sufrir. Pero cuando estemos pasando por el horno de la prueba, o por la presión, o por el calor del desierto, por la falta de agua, o por cualquier otro problema, pongámosle el nombre que queramos, en lugar de que salga esa queja en nuestro corazón, que es lo más sencillo de mi corazón, y le pido al Señor perdón tantísimas veces, que sepamos acercarnos y tirarnos de rodillas, echarnos, mejor que tirarnos, es un verbo más adecuado, a los pies del Señor y decir, Señor, quiero depender de ti. Y el Señor siempre tendrá una solución que enseñarnos. Es muy importante buscar el consejo del Señor en esas situaciones, nos dice la Escritura. Sería una solución para manejar esas reacciones, buscar. Pero daros cuenta de una cosa, que la palabra del Señor cuando habla de Moisés dice que Moisés era el hombre más humilde de toda la tierra. Y a pesar de eso, esta situación que estoy leyendo fue una de las más difíciles para él porque ni él aprobó este examen. Este examen Moisés sacó un 3,75. No lo superó, se quedó en insuficiente. Si él, siendo el hombre más manso y humilde de toda la tierra, no superó este examen, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y con su ayuda podemos superar el de agosto, el de junio, el de septiembre y todos los exámenes que nos vengan. Vamos a pasarlo mal en algunas ocasiones, es cierto, pero lo que es cierto también es que no estamos solos. Es que no estamos solos, que nuestro Dios está con nosotros y estará todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es un gran consuelo para nosotros los cristianos. Pues dice en el versículo 6, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Números 26. Quiere decir que ante esa situación, mientras que el pueblo se quejaba, ellos escogieron otra opción. ¿Tenéis razón? Pues venga, volvamos a Egipto. No, ellos fueron y se postraron sobre su rostro y la gloria del Señor apareció sobre ellos.
Pero a pesar de aparecer la gloria sobre ellos, Moisés siguió teniendo una mala actitud. Él fue probado de una manera tremenda, al máximo, al límite. Yo creo que esta fue la prueba áurea, la prueba de fuego, la prueba que sacó todo el enojo, toda la ira y todo lo que había. Y necesitamos que el Señor meta la mano, como la Biblia, que es una espada de doble filo que entra, penetra, saca, ¿verdad? Discierne, y saca todo lo que hay en nuestro corazón. Por eso el salmista dice: Señor, líbrame de mis pecados, aún de aquellos que me son ocultos. Es un proceso y hay momentos en nuestra vida donde nos va a hacer muchísimo daño, pero después el resultado va a ser siempre para bien. Es importante tener en cuenta una cosa, que aquí Moisés y Aarón son figuras de personas que estaban sirviendo al Señor. Y se supone que el que quiere servir al Señor, no estamos hablando de puestos ni de graduaciones, el que quiere servir al Señor debe de mantener una buena comunión con Dios. De hecho, Moisés y Aarón fue lo que hicieron. Ellos estaban sirviendo al Señor y ante la queja del pueblo dijeron: vamos a buscar el rostro de Dios. Y la gloria del Señor se apareció ante ellos. ¿Por qué? Pues porque en este caso estaban expuestos a calumnia, incomprensión, oposición, murmuración, incluso de aquellos a quienes habían servido. Aún los de tu propia casa pueden estar contra ti si tú estás sirviendo al Señor. Entonces tú no sabes. La opción más sencilla es abandonar y tirar la toalla. Yo pienso que no hay púgil se le haya pasado por la cabeza tirar la toalla y decir: ya no lucho más en este ring, que luche otro, que los golpes te vienen todos del mismo sitio. Eso es sencillísimo de pensarlo y es aliviante. Por lo menos mentalmente te alivia, pero sabes que no es así. Todo esto es parte del caminar del siervo del Señor, todo esto que estamos leyendo en esta mañana. Y muchos que consideran que si quiere servir a Dios o el que sirve a Dios está exento, está libre, ¿verdad?, de dificultades, pero está equivocado. De hecho, si te comprometes con el Señor a servirle de todo tu corazón, no digo que no lo hayas hecho, que no lo hayamos hecho, entonces veremos llover una tras otra todos los ataques y todas las situaciones que hacen salir de nuestro corazón lo peor. Pero bueno, si salen y ya no vuelven a entrar, por lo menos el Señor nos va limpiando. Señor, límpiame con tu palabra, purifícame con tu palabra. Ya está dando solución el Señor. ¿Cuál es la forma de limpiarnos? Con su palabra. La palabra nos ha dicho que Moisés y Aarón buscaron el consejo del Señor. Pero no basta con eso. No basta con buscar, sino con obedecer. Y ahí fue donde falló Moisés. Él buscó el consejo del Señor juntamente con su hermano. La gloria del Señor se posó sobre ellos, pero Moisés no obedeció y vamos a ver en qué parte no obedeció. Segundo punto. Una de las más intensas pasiones en el ser humano es la ira. Hay una película muy antigua, de los 80 y tantos, se llama Seven, donde se refleja de una forma muy angustiosa, porque intenté verla ya por segunda vez, no pude, y de lo que les llaman los 7 pecados capitales: avaricia, gula, lascivia, la ira. ¿Cómo maneja la película la ira? Madre mía, el ser humano en la ira puede hacer cualquier barbaridad, darle al botón rojo del exterminio humanitario, cualquier cosa cuando la ira brota del corazón. Vamos a leer en Números 20, del 7 al 11. Dice así: y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias.
Moisés oró, sí. Aarón oró, sí. La presencia de Dios se manifestó, sí. Moisés obedeció, no. ¿Cómo va a obedecer? Si lo primero que dice, oíd vosotros rebeldes. Menudo insulto. Porque, daros cuenta, ellos estaban esperando, Moisés y Aarón para el pueblo eran la imagen de, no que eran Dios, eran los representantes de Dios y estaban dando un mal ejemplo. Por eso Dios se enojó tanto contra Moisés y dijo, no vas a pisar la tierra prometida. Mucha gente dice, qué duro fue el Señor. Claro, es que menuda responsabilidad tenía Moisés. Tenía que dar una imagen real de cómo era el Dios de toda misericordia. Y dieron una imagen de un Dios irascible, de un Dios iracundo, malvado, insultante. Oíd ahora rebeldes. Y después no solamente de palabras, sino que de hecho el Señor lo que les dijo, hablad a la peña. Y él él cogió la vara con el mosqueo que tenía encima y empezó a golpear la peña con la vara. Y sin embargo, daros cuenta, a pesar de eso, salió agua de la peña. No lo hizo bien ni de palabra ni de hecho, y salió agua de la peña. ¿Sabéis por qué? Por la misericordia de Dios. El Dios de toda misericordia que hemos oído hoy en el Salmo y que hemos escuchado en las oraciones. Ese es el Dios que tenemos, el Dios de toda misericordia, que a pesar de no obedecerle, Él sabe cuál es la necesidad de su pueblo y la suple. Y suplió la necesidad específica del pueblo de Israel, a pesar de. La golpeó 2 veces y dijo, oíd ahora, rebeldes. Y lo que a mí es chocante, porque hay que leer los números, si quieres leerlos muy interesante, hasta llegar al 20, es que Moisés se había distinguido por eso, por obedecer al Señor. Siempre se sujetó a la palabra. Pero en esta ocasión, el enojo, la ira, pudo más que todo eso. ¿Por qué? Daros cuenta, porque no somos dioses. Porque tenemos que depender solo y únicamente del Señor. Y en este caso Moisés dependió de su humanidad y falló pues como un humano que es. No lo estoy justificando, estoy diciendo lo que hay. Por eso la palabra del Señor dice que el que cree que está firme, cuidadico que no caiga. Que a veces, cuando creemos que estamos en la altura, estamos más en las bajuras que en la altura. Cuidadico. El que cree estar firme, cuidado, que no caiga. No sé si tenía un momento, no sé. La palabra no lo especifica, si tenía un momento de subidón, es decir, menudo pueblo estoy manejando, los he dividido, fíjate, que no sé, como Nabucodonosor cuando dijo, esta fue la Babilonia que yo, y en ese momento se volvió loco, pues le podría haber pasado a Moisés porque, sin embargo, la palabra del Señor afirma de él que era un hombre humilde, que era un hombre manso, y siempre se distinguió por obedecer. Siempre que el pueblo murmuró las otras 6 veces, podéis leerlo, siempre dice que Moisés puso su rostro en tierra. Moisés puso su rostro en tierra. Moisés puso su rostro en tierra. Él buscaba la presencia del Señor. También en este caso puso su rostro en tierra juntamente con su hermano, pero a la hora de actuar, dijo, venga, ya he orado. Rebelde, me tenéis negro. Ahora usaríamos quizás otra versión, ¿no? A la hora de... Esa es la versión no Reina Valera, sino Reina Domingo. Estoy harto, estoy hasta las narices de vosotros. ¿No os dais cuenta lo que yo he hecho por vosotros? Y encima de todo os atrevéis. Porque yo siempre... Y yo pienso que intentó poner un poco de su yo. Y por eso salió lo que había. Porque de la abundancia del corazón al final hablan todas nuestras bocas. También las Escrituras nos enseñan que la ira o el enojo impiden glorificar al Señor. Y eso se puede ver en el libro de los Salmos, en el Salmo 106, en el versículo 32, haciendo mención precisamente de esta historia. También le irritaron en las aguas de Meribá, porque el lugar donde ocurrió este hecho se llama Meribá, que quiere decir rencilla, pelea, disputa y otras cuantas palabras más. También le irritaron en las aguas de Meribá y le fue mal a Moisés por causa de ello. Fíjate, le fue mal a Moisés por causa de ello. La causa fueron ellos, pero eso no justificó a Moisés para nada. Es como cuando actuamos, es que yo, como la mujer que tú me diste, ¿qué dice Señor? Sí, que te he dicho que mates a todos los amalecitas y yo estoy escuchando balidos de ovejas y mugidos de vacas y dije que destruyeras. Saúl, te lo dije. Sí, Señor, pero es que yo creí, yo pensé y yo supuse.
Esas son las obediencias a medias que Dios detesta. Y en este caso Moisés cayó en el mismo error. Por eso dice, también le irritaron en las aguas de Meribá y le fue mal. ¿Pero por qué le fue mal? ¿Porque le irritaron? No le fue mal porque le irritaron, sino que ante la provocación Moisés no respondió de una manera correcta. Por causa de ello, porque hicieron revelar a su espíritu y habló apresuradamente con sus labios. A Moisés se le fue un poco la cabeza. Como hemos leído, el Señor le dijo, hablad a la peña, y Moisés lo que hizo, ya sabemos, fue golpearla. Eso no vamos a repetirlo. Bueno, también hemos dicho que Meribá quiere decir, pues eso, contienda, ira, rabia. Y Moisés sufre las consecuencias, aunque ellos fueron la causa. Ahora, yo he notado aquí subrayado algo que creo que es importante. Las equivocaciones de otros no nos dan licencia para desobedecer al Señor. Las equivocaciones de otros no nos dan licencia para pecar. Es que me dijo, me hizo, me presionó, me irritó, me sacó de mis casillas, me criticó, habló contra mí. Cuando yo leía esto y preparaba el texto, digo, madre mía, lo que tengo que aprender, porque muchas veces me justifica de esa manera. Moisés se podría haber justificado. ¿Cómo que no voy a entrar en la tierra prometida? Pero sí, pero tú has visto los rebeldes que esta gente... Y yo estoy yo solo con mi hermanico para llevar a toda esta gente. Y si por un error que he tenido me vas a impedir, después de tantos años caminando por este desierto, de entrar, pues vaya un Dios más injusto que tengo. Podría haberle dicho y se podría haber justificado de esa manera. Es que ellos sabemos cómo se justificó Adán. Yo no comí de la manzana, sino que la mujer que tú me diste me dio y yo la comí. Se justificó. La justificación es algo muy humano. Y lo sabemos por los niños. Cuando a un niño en un aula se le pregunta quién ha sido, nunca ha sido él, ha sido el otro. Y el otro te dirá que el otro, al final de los 25 críos de la clase, no ha sido nadie. Ha sido seguramente, pues yo qué sé, el profesor de la sala de enfrente. O sea, reconocer nuestros errores a todos nos cuesta. Así que la rebelión del espíritu de Moisés se expresó a través de palabras. Normalmente cuando no estamos bien o cuando no sabemos resistir una situación o cuando nuestro corazón no está sujeto al Señor, entonces reaccionamos con enojo. Y el último punto, el que he dicho que creo que, digamos, sería como el colofón, donde llegamos en cualquier situación de nuestra vida, en cualquier texto bíblico, historia bíblica de aprendizaje para nuestras vidas en el siglo XX, siempre terminamos en lo mismo y gracias a Dios que siempre hay un final feliz, entre comillas. Depender de Dios en nuestra vida es fundamental. Depender de Dios, lo sabemos, ya sé que lo sabemos, pero tenemos que saberlo un poquito más. Depender de Dios en nuestra vida es fundamental. De hecho, no siempre bendición es aprobación. A ver si esto lo entendemos. No siempre bendición es aprobación, porque Dios bendijo al pueblo y el pueblo bebió, pero no por eso había aprobado la actitud. Él vio la necesidad del pueblo y les dio de beber, pero él no aprobó para nada lo que en aquel lugar había ocurrido. Así que no siempre bendición es aprobación. Los buenos resultados no señalan siempre la aprobación de Dios. Y dice en el versículo 20:11, segunda parte del versículo, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. No salió un poco de agua, y salieron muchas aguas, porque el Señor sabía cuál era la necesidad real de su pueblo. Y el Señor sabe cuál es la necesidad real de su pueblo, aquí representado. Y a pesar de, Él va a hacer que de la peña brote siempre agua para tu vida y para mi vida. Salieron muchas aguas. Y esto nos habla de la fidelidad del Señor con su pueblo. Dios es fiel por encima de nuestros errores, por encima de nuestras circunstancias, por encima de nuestras actitudes, por encima de lo que sale a veces de nuestro corazón. Él siempre permanece fiel. Y eso personalmente a mí me llena. Esto no es licencia para hacer lo que yo quiero, lo sé, pero sí es licencia para decir, Señor, gracias por tu gran misericordia, gracias que a pesar de mi humanidad, a pesar de mi queja, a pesar de que a veces no sé manejar mis actitudes de la mejor manera, tú eres un Dios que vas a hacer siempre brotar agua de la peña y vas a saciar mi sed. Estamos ya terminando.
Así que este suceso nos recuerda o nos debe de recordar el camino que hemos recorrido hasta aquí, las metas que hemos alcanzado. A veces nos olvidamos y el Señor siempre ha sido fiel. Terminamos en el versículo 12 de Números capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra: y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, fíjate, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, porque no lo santificaron, porque dieron una mala imagen de un Dios que no era así. El pueblo dijeron: Dios también tiene ira e insulta. Eso fue grave. Por cuanto, lo repito, no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. El pueblo de Israel se encontraba en el último año de peregrinación. Estamos en el año 40, de los 40 años que siempre se habla que se caminó por el desierto, a punto de ingresar. Moisés y Aarón llevaban sirviendo al Señor esos 40 años. Así que el tropiezo puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida. Por eso antes dije el versículo de cuidado con creernos cuando estamos firmes, de no caer, porque en cualquier momento no sabemos, no nos conocemos. Bueno, eso es otro capítulo, es otro capítulo del mismo libro de Números que me gustaría también leer. La palabra de Dios nos dice en el libro de Números, capítulo 12 y versículo 3, lo siguiente. Dice: aquel varón Moisés era muy manso. Antes lo he dicho, pero ahora quiero que sepáis dónde está. 12:3. Lo tenía memorizado, pero olvidé. Los versículos de memoria a mí no se me dan bien. Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La mansedumbre era precisamente la fortaleza de Moisés. Y precisamente Moisés falló en su punto más fuerte, en la mansedumbre. Todos tenemos puntos débiles y puntos fuertes. Y nos conocemos. Los que llevamos tiempo caminando en el Señor, yo sé dónde fallo. Y claro, quien me conoce y quiere chincharme sabe hacerlo. Porque yo entro al trapo en ciertas circunstancias y hay lecciones que no aprendo nunca. Y a veces hay que entrar al trapo. Y entro al trapo y ahí me la dan todas. Y ahí me meten una paliza que me dejan baldado. Entro. Esa precisamente no es mi fuerte, esa sería mi debilidad. Y su fuerte era la mansedumbre y vimos que el fuerte de Moisés fue su debilidad. Así que no importa el grado de madurez o de revelación alcanzado. Bueno, sí importa. No importa en el sentido de que nunca nos creamos autosuficientes, porque vamos a necesitar al Señor hasta el último día de nuestra vida. Debemos depender y reconocer la gracia del Señor siempre. Señor, si estoy aquí es por tu gracia, y gracias por tu gracia, por ese favor inmerecido. ¿Se merecía el pueblo el agua? Pues quizá no, pero Dios le dio de beber y abundante agua para ellos y para el ganado. ¿Nos merecemos muchas de las cosas que tenemos? Pues no lo sé, porque si fuera por nuestras actitudes yo pienso que ya nos habría, a más de una, a mí me habría terminado ya, pero el Señor nos ama mucho. Reflexión final y terminamos. He hecho un breve resumen. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo ha venido para enseñarnos, para ayudarnos a caminar en su carácter, en su fruto. Con frecuencia, por ira o enojos dañamos, nos herimos a nosotros mismos, herimos a otras personas. Por orgullo queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero esto solo genera tristeza. Por eso debemos hacer las cosas con el amor de Dios, con el carácter de Cristo que vive en nosotros. Por Él podemos vencer, por su palabra y por la obediencia a su palabra. Esa sería la conclusión de tantas veces que hemos compartido la palabra del Señor, pero que yo en esta mañana me lo quiero aplicar a mi vida. Señor, ayúdame en las circunstancias que más me cuesta y en las que yo creo que no me cuesta, que creo que estoy firme también, en todas, en cualquier circunstancia de mi vida que tú puedas ayudarme, que el Señor pueda ayudarnos a cada uno de nosotros.
Así que hasta aquí la palabra del Señor en esta